Poco a poco se conocen los detalles de la salida de Osvaldo Giordano del ANSES y del gobierno de Javier Milei. Se explicó que la pareja de Giordano, de origen cordobés, se opuso en diputados a la ley Ómnibus, pero hay otra historia. Giordano exigió utilizar el fondo de garantía del ANSES, valuado en miles de millones de dólares, para cancelar deuda previsional que el Estado Nacional tiene con las provincias. Pero Milei y el ministro Caputo se lo impidieron. A días de activarse el Pacto de Mayo, emerge el factor Giordano, el origen de la pelea con los gobernadores. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Javier Milei reapareció 4 días después de su llamado al Pacto de Mayo en una muestra tradicional del campo. Ante un auditorio de 150 productores, el presidente habló de los impuestos, el cepo y el futuro de la economía. Acompañado de José Luis Espert, también adelantó cuál es su estimación de la inflación para el mes de febrero. Y todo pareciera indicar que este mes, a pesar de la suba de las prepagas, a pesar de la suba de tarifas, a pesar de todas estas cuestiones, parece que va a estar en torno al 15% según el consenso de mercado. El gobierno confirmó hoy que mandará al Congreso el proyecto para restituir el cobro de impuesto a las ganancias. El ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo que fue un pedido de los gobernadores para poder contrarrestar todos los problemas fiscales que tienen las provincias. En instantes te contamos cuál será la estrategia del gobierno nacional para que justamente las provincias carguen con el costo político. La caída del consumo en el primer bimestre del año afectó a la venta de medicamentos y de otros productos en las farmacias. Según la CAME, en estos comercios la actividad cayó 40% en un año por el avance de los precios. El papel higiénico, por ejemplo, subió 60% entre enero y febrero. Se acercan los próximos Juegos Olímpicos y Javier Mascherano tendrá que armar la lista de la sub-23 para este desafío con el seleccionado argentino, es cierto, pero con 3 mayores de edad para poder disputar esta competencia. Messi, bueno, no digo que es casi un hecho, pero está ahí. Ahora, Ángel Di María está dentro de las intenciones del director técnico, pese a que el propio Fideo dijo que no. Mascherano quiere llevarlo. Y el otro, el tercero, sería Dibu Martínez. ¿Qué es lo que falta para que lo puedan llevar? Los clubes darán la aprobación. ¿Qué dice la AFA a todo esto? Luis Miguel llegó a la Argentina y ya está listo para dar sus shows en La Rural. Y estamos en vivo desde La Rural con Martín Buratti. Martín. Gracias, Damián. Y así es, está todo listo. Bueno, casi todo listo, porque Luis Miguel todavía no llegó. Nos dicen que es inminente la llegada, de que en instantes, por una puerta que tenemos al costado, podría llegar a estar ingresando y viene directo a cantar. Los asistentes, como podemos ver, todavía están ingresando, pero ya están los últimos, porque la entrada comenzó a partir de las 19:30 horas. Te voy a dar un dato nada más y en instantes te lo voy a contar bien con detalles. Los 2.200 beneficiados que pudieron entrar hoy aquí a esta especial cena show tuvieron que pagar 7 cifras para poder tener su ticket. Javier Milei arribó a San Nicolás para participar de uno de los eventos del sector agro más importantes del país. De esta forma llegaba el presidente a la edición 2024 de Expo Agro, acompañado por su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el diputado José Luis Espert y Fernando Vilela, secretario de Bioeconomía. Antes de entrar al predio, donde luego daría un discurso de casi 1 hora, Milei se sacó fotos y saludó a los visitantes de la Feria del Campo. En el lugar lo esperaba Guillermo Francos, el ministro del Interior, gobernadores e intendentes, empresarios y dirigentes del campo. Ante un auditorio de unos 150 productores, Milei habló de la economía, explicó por qué se valló la agencia Telam y destacó como un logro la inflación del mes de febrero. La consecuencia de este conjunto de medidas se tradujo en una fuerte caída de la inflación. Si ustedes recuerdan los números que le estábamos pasando, cuando estábamos en la tercera semana,
se había acumulado 30% de inflación ya. Digo, cuando uno mira los indicadores de alta frecuencia ve eso. Por lo tanto, a mí en un fin de semana me hace una nota Gabriel Anelo y me dice, ¿qué pasa si da 30? Y le dice, da 30 es un numerazo porque significaba que la última semana la inflación había dejado de correr. Y la realidad es que cuando terminó dando 25 fue la verdad que verdaderamente un éxito, porque significa que además los precios se habían retrotraído a la segunda semana. Después, digo, con los problemas de la estacionalidad de enero, si hubiera dado 25 era un buen dato, y dio 20. Y todo pareciera indicar que este mes, a pesar de la suba de las prepagas, a pesar de la suba de tarifas, a pesar de todas estas cuestiones, parece que va a estar en torno al 15% según el consenso de mercado. Es decir, que el proceso de desinflación sigue fuerte, que si ustedes toman la inflación sin mirar los regulados, la inflación de hecho está viajando al 10, si toman alimentos está al 9, es decir, hay un claro proceso de desaceleración inflacionaria. Martín Zarzora, el gobernador de Córdoba, recorrió la Expo y además se refirió a la convocatoria del Gobierno Nacional a los gobernadores. En este sentido, el funcionario local resaltó la necesidad de entablar acuerdos para trabajar en una normativa a la que calificó como esencial para la Argentina y afirmó no sentirse extorsionado. Cuenten con nosotros siempre para ayudar a la Argentina para poder salir adelante. El tema central nuestro fue realmente la oposición a los derechos de exportación. O sea, sumarle retenciones ahora, todo lo que le da valor agregado, imagínate. Así que venir a esta feria creo que justamente va a ser eso. Creo que es algo que ya pasó, nosotros nos opusimos, hubo enojo, pero creo que cuando recorra la feria ahora va a haber toda la potencialidad de la maquinaria agrícola argentina, de la tecnología, de los servicios, de los insumos, de todo lo que el campo genera y a todos los lugares a donde se exporta. Ese 15% para todo, para las economías regionales y la agroindustria dejaba fuera del mercado, ¿no?, a muchos de nuestros productores. Los planes fiscales son muy importantes, hay que reunir las metas fiscales, pero necesitamos sí o sí tener un plan productivo, claramente, porque después del tiempo, la motosierra y la licuadora te van a quedar, te va a faltar un plan productivo, o sea, no alcanza, que la Argentina día a día se deteriora, día a día se le hace más difícil a todo nuestro pueblo poder salir adelante. Entonces, no podíamos esperar hasta mayo. Así que me parece muy bien la convocatoria. Llámenme para el plan de biocombustible, llámenme para las cosas que muevan la economía y la producción de la Argentina. Para poner trabas, no cuenten conmigo. Y el ministro del Interior, Guillermo Francos, también se refirió a la reunión con los gobernadores convocada para este viernes y adelantó que el gobierno está buscando un camino de acuerdo. Estamos buscando un camino de acuerdos hacia el futuro. Por eso el presidente, al final de su discurso en el inicio del periodo parlamentario del Congreso, convocó a todos los actores de la política argentina, a los gobernadores, a los representantes, a los líderes políticos, a un pacto del 25 de mayo donde sellemos las bases de una nueva etapa de la Argentina, en la que tengamos como eje central la libertad. Nosotros invitaremos a todos, después dependerá de cada uno y de la responsabilidad política que tenga y de lo que crea que le demanda a sus electores, ¿no? Es un pedido de los gobernadores que los ayudemos a solucionar sus problemas fiscales y en ese sentido nosotros vamos a plantear la puesta en vigencia otra vez del impuesto a los ingresos. Ese inminente regreso del impuesto a las ganancias o impuesto a los ingresos, como lo va a llamar el gobierno de Milei. Recién Francos lo confirmaba. De hecho, ya está todo dado para que hayan dos reuniones cruciales esta semana
con las provincias para discutir cómo será este impuesto. Un impuesto que es coparticipable y que las provincias perdieron el financiamiento durante el gobierno de Alberto Fernández con Sergio Massa como ministro de Economía al votar en el Congreso la eliminación del impuesto a las ganancias. ¿Cuáles son estas dos reuniones cruciales? Mañana en el Ministerio de Economía el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, va a recibir a los secretarios de Hacienda de las provincias. Allí van a empezar a ver los números. Y este viernes en Casa Rosada, el ministro Franco junto a Nicolás Pozo, el jefe de gabinete, van a recibir a los gobernadores justamente para discutir también el regreso del impuesto a las ganancias. El gobierno utilizó esta base, el impuesto a las ganancias, para presionar a las provincias para que los diputados y senadores voten a favor la ley de bases. Por eso las provincias se estaban desfinanciando y entrando en una crisis fiscal. Ahora ya el gobierno confirmó de que va a presentar este proyecto en el Congreso, así que es inminente que en un contexto de caída del poder adquisitivo y altísima inflación vuelva un impuesto sobre las ganancias de los trabajadores. La gran discusión y el gran quid político va a pasar por quién paga justamente este costo político por la restitución del impuesto. El gobierno nacional quiere que sean los gobernadores están intentando esquivar el bulto, pero lo cierto es que a partir de mañana, inclusive el viernes, hay discusiones centrales para definir cómo va a ser este nuevo impuesto que seguramente en las próximas semanas y meses se discutirá en el Congreso. Leandro, habitualmente hablamos cuando sube y hablamos poco cuando baja. El dólar sigue bajando. ¿Hasta cuándo? Esa es la gran pregunta. Se está apreciando el peso. Esta es la gran novedad en la economía argentina. ¿Hasta cuándo? Y bueno, puede ser que durante marzo siga este fenómeno. Ya en abril uno tiende a pensar que el dólar va a volver a subir porque justamente es la liquidación de la cosecha gruesa de la soja y los productores del campo van a querer un dólar más competitivo para liquidar. Pero bueno, lo cierto es que el dólar blue hoy cayó 0,49%. En 1.010 pesos cerró. Casi 1.000 pesos. El hornero revive. Casi tenemos 1.000 pesos, $1. El dólar MEP también cayó 1,3%, cerró en 1.016 pesos. Y el dólar contado con liquidación cayó 2,2%, cerró en 1.042 pesos. Parece estar muy barato comparado a cómo estaba hace unos meses nomás. Recordá que llegó a superar la barrera de los 1.200 pesos. Bueno, la brecha cambiaria también se reduce y este fenómeno de paz cambiaria se prolonga. Lo tuvimos en febrero, se prolonga durante marzo. Hay que ver qué pasa en abril. Pero esto no fue lo único que pasó. También hoy en los mercados cayeron los bonos, cayeron las acciones, subió un poquito riesgo país. Fue una corrección luego del rally que vimos el lunes por el furor ante el Pacto de Mayo, ¿no? Hoy el Merval en dólares cayó 3,1%, cerró en $952. El bono AL30 en dólares cayó 1,5% y el riesgo país subió 27 puntos básicos y cerró en 1.617 puntos. Esto en la plaza local. Ahora, la gran noticia financiera del día de hoy fue la suba del Bitcoin. El Bitcoin hoy tocó su máximo histórico desde que cotiza, desde que fue creada esta criptomoneda. Superó justamente los $69.000. Este fue el récord que alcanzó, lo alcanzó hoy al mediodía, a las 12 del mediodía, y luego se cayó a pedazos. En solo 2 horas perdió $6.000, es decir, hubo una toma de ganancia de los inversores que salieron a vender Bitcoin a $69.000. El máximo histórico fue justamente $69.208 y luego cayó hasta $62.000. Vamos a ver lo que pasa en las próximas semanas porque en abril hay un hecho que todos los analistas dicen que va a hacer subir de vuelta a la cotización del Bitcoin. Estoy hablando del halving. El halving es cuando se reduce a la mitad el minado justamente de nuevas criptomonedas, de nuevos Bitcoin. Es decir, eso va a hacer que haya menos oferta en el mercado y más demanda de los inversores. Por eso los analistas dicen que a partir de abril volvería a subir la cotización de esta criptomoneda. Una nueva imputación para el expresidente Alberto Fernández. Lo decidió el fiscal Ramiro González tras la denuncia del gobierno presentada por el Ministerio de Capital Humano, la ANSES y Nación Seguros. También incluye al ex titular de esa entidad y a los brokers involucrados en las maniobras sospechadas. Alberto Fernández y Pagliano ya están imputados en otra causa que también impulsó el fiscal González y que está a cargo del juez Julián Ercolini.
Por ese expediente, anoche se ordenaron allanamientos en la casa del broker Héctor Martínez Sosa y de su esposa María Cantero, que fue durante 3 décadas la secretaria del expresidente. En ese procedimiento, la Policía Federal secuestró varias agendas, teléfonos y computadoras que ahora serán peritadas, pero no se encontró hasta el momento documentación vinculada con la causa judicial. Siguen las quejas y las colas de los usuarios por las fallas en el sistema para cargar y registrar la SUBE. El problema se genera a raíz de diferentes errores que viene registrando el sistema de carga, lo que obligó a Trenes Argentinos a reducir de 48 a 17 la cantidad de boleterías activas en el ferrocarril Roca. ¿Qué le parece que acá haya solamente una boletería que esté funcionando? Imposible, tanta gente que hay una boletería. ¿Cuántas ventanillas hay? 6, 7 ventanillas. Arriba hay más todavía. ¿Cuántas veces? A veces no hay. O no hay sistema arriba y abajo sí tenés que venir hasta abajo a cargar el sistema. No se entiende. ¿Está funcionando mal el sistema de carga de SUBE? Aparentemente sí. Puede ser que tenga sistema acá abajo y arriba no. La gente tiene que volver a entrar, tiene que salir hacia afuera. Es un descontrol, la verdad que mal. ¿Va a poder llegar en horario del trabajo? No. Y mi problema es que se me borraron los números. Entonces, como te pide el número, viste, de la tarjeta para registrar, llamé por teléfono, di mi DNI, me dicen que no tengo mi nombre registrada. Yo la registré hace muchísimos años cuando recién salieron, pero se ve que es otro tipo de sistema, viste, que había. Así que me mandaron, la chica que me atendió, a algún centro SUBE para que ver si me la pueden registrar. Y la página te mandan al robot. Te aparece el robot cuando pones registrar y imposible, no te atiende nadie. En Córdoba, un matrimonio fue víctima de un grupo de delincuentes que irrumpió en su casa en el country Estancia El Terrón. Las víctimas fueron golpeadas y los amenazaron de muerte. Querían dólares, no querían plata, dijo una de las víctimas. De acuerdo con los testimonios, los ladrones lograron ingresar al barrio cerrado de la localidad de Mendiolaza después de cavar un túnel que les permitió eludir el cerco eléctrico, traspasar 3 alambrados y evitar las cámaras de seguridad. Finalmente, y sin encontrar los dólares que habían ido a buscar, se fueron con 2 computadoras, relojes, una pistola calibre 22, una tala de tiro deportivo, entre otras pertenencias. Acaba de llegar Luis Miguel a La Rural. Vemos un importante operativo de seguridad de algunos fans que están precisamente viendo parar el convoy. Martín, te escuchamos. Sí, así es. Está ingresando a este momento Luis Miguel para cantar en instantes nada más. La entrada fue a las 19:30. Ya todos los que vinieron a verlo están adentro y los que quedaron aquí son fanáticas que vinieron, las verdaderas fanáticas totalmente. Acá me aclara una de ellas, porque claro, la entrada está un poquito cara, inaccesible para un montón de gente y entonces obviamente han venido igual para escucharlo desde afuera y poder acompañarlo de la mejor manera, de la manera que puedan desde afuera. Martín, recién vimos pasar, parecía que era el convoy del presidente de los Estados Unidos. Sí, venía con mucha seguridad, estaban acá, hay mucha gente, debo decirte, y vi también a un policía que venía arriba de una moto con los brazos abiertos, como tratando de abrirse paso, ¿no? Una cosa que no hemos visto mucho. Estamos acá con el club de fans que ha venido. ¿No les alcanzó para entrar, chicas? ¿Qué pasó? Sí, entraron chicas de nosotras. Sí. Rompieron el chanchito. Andamos representando. Sí, están representando adentro. Están todas de celeste. De celeste para Luismi. Celeste para Luismi. Sí. Estaba un poco cara la entrada, ¿no? Es Luis Miguel. No vale. Claro. Pero tienen ticket para mañana, pasado. Sí. Porque es así, mañana hay todavía algunas entradas disponibles, pero para el 8 y para el 9 se acabaron. En el campo argentino de polo va a cantar Luis Miguel en esos próximos 3 días. No se sabe si va a agregar más fechas todavía. Probablemente no, porque tiene planificado también irse hacia Córdoba. Te estábamos contando, esta cena show especial que se hizo hoy aquí es algo totalmente insólito y el valor de la entrada es 1.180.000 pesos por cubierto. La gente viene acá, va a comer
y después lo va a ver a Luis Miguel cantando como si estuviera en el living de su casa. Pero ese es el valor y la comida va a estar a cargo del catering del Four Seasons, del Faena, del Hotel Faena. Después de, bueno, gracias Martín, lo que sí, me imagino que con esa entrada la comida va a estar rica. Sí, creo que ya empezaron a comer algunas personas aquí porque había alguna entradita. Después van a comer pulpo con salsas patagónicas. Yo la verdad no sé muy bien qué es eso, pero de primerísima calidad, obviamente, ¿no? Bueno, muy bien, seguramente lo van a disfrutar. Estamos viendo el momento en que llegaba, ¿no? La verdad, impresionante el convoy donde llevaban a Luis Miguel protegiéndolo para este espectáculo especial, la Cena Show en La Rural. Y luego del desalojo de la semana pasada de esta feria ilegal que funcionaba al lado de la terminal de ómnibus de Retiro, el gobierno de la ciudad ya comenzó con las tareas para poner en valor la zona. Los motores se encendieron al alba. Son los efectivos de espacio público e higiene urbana, la guardia policial y las máquinas retroexcavadoras, pala y martillo neumáticos que empezaron a trabajar en la puesta en valor del espacio donde funcionaba la feria ilegal de Retiro. En la feria operaban más de 30 puestos ilegales y era lugar propicio para la comisión de delitos. En ese mismo lugar, la policía de la ciudad encontró distintos elementos robados. El operativo para recuperar el espacio público comenzó el jueves pasado y la importancia de la obra involucró la presencia del jefe de gobierno, Jorge Macri, que supervisó las tareas. Yo estoy feliz porque la verdad que esto no daba para más. Vieron cómo le sacaron las ratas y bueno, está bien, una buena limpieza. Falta que saquen lo que está adentro, no, que vayan a poner a otro lugar su contenedor en la empresa que está trabajando ahí, porque se ve mal. ¿Se siente más seguro? Sí, ahora que si lo mejoran sí va a estar bien. Los trabajos se realizan en continuación y hay personal de seguridad las 24 horas. También se instaló una central de vigilancia para brindarle tranquilidad a los vecinos. Yo soy del barrio, nunca me pasó nada, gracias a Dios, pero hacía falta esto. Era deplorable, realmente era impresentable, daba cosita, daba vergüenza. Sí. ¿Y ahora? Y ahora está limpiando, está ordenando un poco, en fin. Sí, está bien. ¿Se circula mejor? Sí, está más limpio, más ordenado, sí. Las tareas de repavimentación van viento en popa y los vecinos no esconden la alegría de poder vivir cada día un poco mejor. Se acercan los Juegos Olímpicos y al igual que en 2004 y 2008, la selección argentina sueña con una medalla dorada. Es cierto, ahora con Messi, como en 2008 también, pero ¿es tan cierto esto de que está con Messi? Javier Mascherano lo quiere que integre el equipo y que sea uno de los 3 mayores de edad. Recordemos que son todos sub-23, salvo 3 futbolistas habilitados a disputar la competencia, pese a que tengan más de 23 años. Ahora puede que sea él el acompañado por Ángel Di María y Dibu Martínez. A eso mismo se refirió justamente Mascherano, que si bien no tiene las cosas del todo claras porque todavía resta un tiempo y tendrá que definir quiénes son estos futbolistas, los que pican en punta son estos 3 nombres. He hablado con Leo y bueno, le hemos hecho la invitación de poder acompañarnos en los Juegos y bueno, quedamos en volver a hablar. Ellos recién empiezan la temporada y bueno, todavía falta tiempo para los Juegos, sobre todo sabiendo que él también tiene la Copa América. No es una situación fácil, quedamos en volver a hablar en un tiempo y bueno, volveremos a hablar en un tiempo sobre todo para también que él pueda ir pensando si realmente tiene la oportunidad de estar, si realmente tiene la energía para estar. Sabemos que no es fácil, pero bueno, nosotros obviamente la invitación se la hemos hecho. Con Ángel también hablé, sobre todo para preguntarle cuál era la situación, porque lo había escuchado y me volvió a ratificar que bueno, que agradecía, pero que él no tenía intenciones de ir a los Juegos. Ya había tenido la oportunidad y la verdad que fue muy noble lo que me comentó, que prefería dejarle a otro, quizás a otro chico, la oportunidad de vivir la experiencia que él ya la había vivido.
River Plate no descansa, al igual que el resto de los equipos del fútbol argentino, porque las competencias son pegaditas. Las fechas de la Copa de la Liga Profesional no dan tregua, es una detrás de la otra y el equipo millonario ya volvió a los entrenamientos para poder enfrentarse a Independiente Rivadavia de Mendoza mañana a las 9:30 de la noche en el estadio más monumental, con varios detalles a tener en cuenta por parte de Martín de Michelis, que hace una apuesta profunda por la rotación. Esto tiene que ver a la seguidilla de partidos importantes, también a lo que refiere en la continuidad, ¿no? Copa Argentina, proximidad también a la Copa Libertadores, proximidad relativa, ¿no? River clasificado ya a lo que es la primera etapa, la fase de grupos, y no con obligaciones en la fase previa. Andrés Herrera parece haberle ganado el puesto a Sebastián Boselli y volvería a la titularidad. En la delantera, Facundo Colidio podría acompañar al goleador colombiano Miguel Borja, y hay que destacar que River viene de 4 empates consecutivos y necesita ganar para mantenerse en la zona de clasificación del Grupo A de esta Copa de la Liga Profesional 2024. Y las persistentes lluvias sobre el noroeste argentino están dejando múltiples complicaciones durante las últimas horas, especialmente sobre la provincia de Jujuy, donde en San Salvador cayeron más de 130 milímetros desde que empezó el mes de marzo. Es decir, que en apenas transcurridos los primeros 6 días del mes ya llovió lo que debería llover a lo largo de todo el mes. Y las principales consecuencias: crecida de los ríos. La quebrada de Humahuaca fue la más afectada. De hecho, la Ruta Nacional 9 se encuentra cortada primero a la altura del acceso de Tilcara y después, posteriormente, a la altura de Purmamarca. También, en un momento, durante la mañana de ayer, hubo más de 40 familias que se autoevacuaron de forma temporaria debido justamente a la crecida de los ríos. El aviso de alerta ahora cesó por un par de horas, pero se espera que a partir de mañana vuelvan a desmejorar las condiciones meteorológicas de la mano de una perturbación de un sistema de inestabilidad en niveles medios de la atmósfera. Y ahí les estoy mostrando la crecida muy brusca, rápida de los ríos del noroeste argentino. Claro, se combina regiones montañosas con mucha agua, eso significa crecida de ríos y aludes. Y vean la lluvia que se espera para las próximas 72 horas, en color violeta, casi rosa, sobre el este de Jujuy y de Salta. Significa que vienen 3 días muy complicados, con lluvias de entre 75 y 125 milímetros. Las lluvias también van a empezar a desplazarse hacia Misiones y Corrientes. Y lo de la zona central, se espera que desmejoren las condiciones meteorológicas a partir del próximo viernes. Por otro lado, ahora hay un aviso de alerta por fuertes lluvias sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego. De hecho, hay un aviso de alerta por lluvias fuertes, especialmente para Tierra del Fuego. Y ya les adelanto que sobre la ciudad de Buenos Aires empezamos la semana con excelentes condiciones meteorológicas y mañanas bastante frescas. Mañana, el último día con cielo despejado, viento que va a cambiar al sector norte a partir del próximo jueves, viernes. Tiempo desmejorando. En un ratito les cuento el pronóstico detallado para mañana y para los próximos días también. En instantes hablamos del factor Giordano, la pelea multimillonaria que tuvo con el ministro de Economía Caputo y que explica la tensión entre los gobernadores y la Casa Rosada. Cuando volvamos con más noticias a las 20:30. Para la mayoría de los argentinos, esta cara, la de Osvaldo Giordano, es una cara nueva que la conocieron en los últimos días por las denuncias sobre los contratos de seguros que se hicieron en la ANSES con Nación Seguros. Pero lo cierto es que esta cara también representa otra cosa, el factor Giordano. ¿De qué estamos hablando? La explicación de la pelea millonaria entre la Nación y los gobernadores. Vamos a contar esta historia. Estamos hablando que comienza con la propuesta del Gobierno Nacional de la Ley Ómnibus de liquidar algo que vamos a explicar un ratito con Leandro, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Un ahorro que tienen los jubilados en la ANSES multimillonario. Una parte de ellos son 6.000 millones de dólares. Cuando el Gobierno presentó el proyecto de ley, de la Ley Ómnibus, incluía la posibilidad de
enviar esos dineros al Tesoro, al Ministerio de Economía, para que sean utilizados con otros fines que no sea pagar jubilaciones. Ahí el ex jefe del ANSES, Giordano, empezó a mantener una discusión con el ministro de Economía, Caputo, donde por lo bajo le empezó a decir: esa plata tiene que usarse para otra cosa, no para el Tesoro, sino, en primer lugar, para saldar una deuda con los gobernadores, de lo que ahora vamos a hablar, de algunas provincias, y también para cubrir los juicios millonarios que tienen los jubilados con la ANSES por las jubilaciones mal liquidadas de los últimos 25 años. Caputo dijo que no y avanzó con el proyecto de ley ómnibus. Ahora vas a escuchar en las últimas horas a Giordano hablando en parte de este problema, sin ponerle nombre a la discusión, sin decir que estaba detrás una pelea política entre el ANSES y el ministro de Economía, sino hablando de un dato técnico. La misma entrevista donde habló sobre los contratos irregulares de Nación Seguros, habló también de esta deuda que tiene la Nación a través del ANSES con un grupo de provincias por las jubilaciones de las cajas provinciales que no fueron transferidas en la década de los 90 a la Nación. Escuchá a Giordano y te vamos a contar lo que él nos está diciendo en esa nota. Hay demoras de más de 4 años en los cálculos. Ustedes saben que acá ANSES tiene que hacer un cálculo de simulación de cuánto le costaría la administración de ese sistema. Eso requiere un trabajo técnico que se había abandonado, no había equipos ni siquiera para hacerlo. Y son varias provincias, así que ahí había un enorme déficit de gestión que, nuevamente, aún cuando tuviera la plata, ANSES no podría pagar porque no están hechos. Y en el medio, anécdota de por medio, en los últimos días de Raberta arreglaron con la provincia de Buenos Aires, sin tener muy claro, bueno, cómo llegaron el monto y cómo hicieron el cálculo, porque mágicamente a la provincia de Buenos Aires sí le arreglaron el pago días antes del 10 de diciembre. Le llegaron a transferir el dinero. Sí. No genera solvencia fiscal. Esto es una deuda que no la notas, pero que está ahí, claro, y que en algún momento la justicia lo dirá. Como te digo, ya no es solo Córdoba, sino varias provincias las que han hecho juicios, y es un juicio de que seguro lo pierde la Nación. Varias cosas dijo en esa entrevista Giordano. Uno, que son juicios que va a perder la Nación. Es decir, que es plata, deuda que se está acumulando y no se ve de la Nación con las provincias. Y también mencionó que había una oficina en la ANSES que calculaba todo el tiempo la deuda que se iba generando entre la ANSES y las provincias que en su momento no transfirieron sus cajas de jubilación. Tal vez sos joven, no te acompañás, no te acordás, tal vez estabas en otra. En el 93, Menem encaró una reforma previsional que, ¿se acuerdan? Entre otras cosas, se implementaron las AFJP, la posibilidad de que cada jubilado capitalice su ahorro. También muchas provincias, a partir del año 94 hasta el 96, transfirieron las cajas jubilatorias de los empleados públicos y muchas no lo hicieron, como por ejemplo Córdoba, de donde viene Giordano, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, Chubut. En total fueron 13 provincias las que no transfirieron sus cajas y las otras sí lo hicieron, como por ejemplo lo que era la Ciudad de Buenos Aires, en su momento la capital federal, La Rioja, Catamarca, la mayoría de las provincias del norte, también Mendoza. Eso fue generando deudas que cada tanto se iban compensando. ¿Deudas de qué? Bueno, cuando se transfirieron las cajas, la cantidad de trabajadores que tiene estatales una provincia, los descuentos que le hacen son para pagar las jubilaciones de los que ya habrían trabajado antes, que están jubilados hoy. Y ese dinero no alcanza para cubrir las jubilaciones. La diferencia la pone el gobierno nacional. Eso no pasa con las provincias que no transfirieron sus cajas. Y este dato, que recién lo mencionaba Giordano, era parte de la negociación que él tuvo con Caputo, cuando le dijo, mira, usemos esa plata no para que vaya al Tesoro, sino para cubrir precisamente a los déficits de las provincias que no transfirieron sus deudas. Y de hecho, había un informe técnico que él le decía, mira, lo que está pasando es una cosa muy injusta. Por ejemplo, las provincias que transfirieron sus cajas y que la ANSES paga las jubilaciones, por ejemplo, de lo que había sido un empleado municipal de Mendoza, lo cubre el déficit, lo que no alcanza a pagar el Estado, recaudar el Estado provincial, lo termina cubriendo la Nación. Y dicen, el año 2023
Solamente los trabajadores activos de las provincias que transfirieron sus cajas lograron contribuir para las jubilaciones con 84.000 millones de pesos. La diferencia, 280.000 millones de pesos, los cubrió la ANSES. ¿Y qué decía Giordano? La ANSES, con dinero que recaudan con todas las provincias, es decir, las provincias que transfirieron sus cajas, terminan beneficiándose de las otras, que terminan financiando ese déficit. Dice, esto es muy injusto, se lo estaba explicando Giordano al ministro Caputo. Esa posición la dijo la pareja de Giordano, la diputada Torres, en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que cuando terminan echando a Giordano, Milei dice, bueno, ¿por qué Torres votó en contra de alguno de los artículos de la ley ómnibus? Lo cierto es que ese artículo ya había desaparecido. A fines de enero, cuando el gobierno retira el paquete fiscal de la ley ómnibus, entre otras cosas, saca también la discusión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero lo cierto es que, ¿qué hizo Giordano? Esta discusión la hizo pública. ¿Cómo la hizo? A través de un informe del que forma parte este cuadro, que es de IDESA. IDESA fue una fundación que creó en los 90 Giordano, de la que se fue, pero claro, ahí no está su mujer como en la Cámara de Diputados, sino su hija, Virginia Giordano, que es la jefe de investigaciones de IDESA. Ese informe de IDESA se publicó el día 4 de febrero. ¿Te acordás cuando echaron a Giordano? El 9. En ese momento estaba Milei de gira por Europa y un par de días después de que se conoció ese informe donde le decía Giordano al gobierno nacional, a través de la fundación que él creó, que los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad no podían usarse para que Caputo los utilizase en el Tesoro, sino para cubrir la deuda que ya existe con esas provincias y también con los jubilados que mantienen juicios con la ANSES. Ya sabés cómo terminó la historia. A Giordano lo echaron y ahora hay varias preguntas. El gobierno quiere insistir con la ley ómnibus. ¿Va a también poner a discusión el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Otro dato muy interesante para tener en cuenta. Una de las primeras cosas que hizo Giordano cuando asumió en la ANSES fue firmar un convenio con la provincia de Chubut. ¿Te acordás que hasta hace 2 días estaba peleándose por la coparticipación? 29 de diciembre firmó un acuerdo con Chubut para que la ANSES le empiece a devolver parte de esa plata. Eligió la provincia más chiquita, la que tenía la caja más pequeña y la deuda de la ANSES más chica. Era una prueba. Ayer se venció el plazo para que el gobierno nacional le transfiera por ese motivo la plata a Chubut. No lo envió. ¿Quién debía firmar? Caputo. No lo hizo. La provincia de Chubut ya está evaluando ir a la justicia, como lo hizo hace unos días, por los fondos que le había retenido Nación por coparticipación. Este punto es central porque el gobierno, con los gobernadores, el viernes va a empezar a discutir, entre otras cosas, la nueva ley ómnibus y también la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que dio origen a la pelea con los gobernadores. Es clave entender qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y para eso, de hecho, vamos a preguntar a Leandro. Yo decía, Leandro, son 6.000 millones de dólares solo en acciones. Sí, eso es una partecita. Pero es una partecita. Es una partecita porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene su origen también en las AFJP, cuando el Estado Nacional estatiza las AFJP, bueno, las AFJP habían invertido en muchos activos financieros, entre ellos acciones, bonos. Bueno, eso pasa a manos del Estado. Eso es lo que hoy integra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿A cuánto asciende ese fondo hoy? Según datos oficiales del ANSES, al mes de enero de este año totalizaba 36.958 millones de dólares, casi 37.000 millones de dólares. ¿En qué está invertido? La gran mayoría en títulos del Estado Nacional, en bonos soberanos. 25.000 millones de dólares está en bonos soberanos. Luego, como vos comentaste, hay 6.000 millones de dólares invertidos en acciones de empresas argentinas. Para que tengas una idea, el Estado es dueño, vía Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de un cuarto del 25% de un banco como el Banco Macro. También es dueño de un cuarto de Pampa Energía, una de las empresas de energía más importantes de la Argentina. Es dueño del 26% de Ternium, es decir, tiene una participación accionaria en varias empresas que cotizan en la bolsa local.
también está invertido en obligaciones negociables, también está invertido en fondos comunes de inversión, en distintos proyectos productivos. Este Fondo de Garantía de Sustentabilidad mes a mes fluctúa porque sigue la evolución de los mercados financieros. Y en noviembre, durante el último mes del gobierno de Alberto Fernández, era de 32.000 millones de dólares lo que totalizaba el fondo. Hoy está casi en 37.000 millones de dólares justamente por el rally que tuvieron en las últimas semanas los bonos y las acciones de empresas argentinas. Cuando suben los mercados, también sube este Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Caputo quiere administrar este fondo, quiere que el ANSES le transfiera al Tesoro de la Nación estos fondos, y hay una discusión muy fuerte, no solo dentro del gobierno, sino en otros partidos, porque dicen, ojo con lo que hacen con la plata de los jubilados. La discusión sobre la plata de los jubilados también es muy relevante porque en los 10 puntos que le propuso el gobierno a los gobernadores discutir en el Pacto de Mayo, uno de ellos es una reforma previsional que incluye esta discusión y también las deudas que tiene el ANSES con las provincias por las transferencias de las cajas. De hecho, vamos a hablar con un especialista en seguridad social, Juan Carlos Juárez. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. En primer lugar, ¿qué implicaría para el sistema previsional si la ANSES le transfiere al Tesoro el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Y significa centralmente quitar el respaldo que tiene para pagar jubilaciones y pensiones, que tiene una magnitud mensual del orden de los 4.000 millones de dólares. Es decir, que la totalidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que se formó con los aportes que hicieron los trabajadores y trabajadoras a las AFJP, es el respaldo que tiene frente a una circunstancia de no contar con fondos, de no contar con plata, como dice el presidente de la Nación, para pagar jubilaciones y pensiones. Y también para pagar las cerca de 90.000 sentencias firmes que están sin liquidar en ANSES, y hay en proceso más de 400.000 juicios. Es decir, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene que tener como eje central el pago de jubilaciones y pensiones. Con relación al tema de las provincias y las deudas que tiene el gobierno nacional con las provincias, es porque en los 13 años que duró el sistema de las AFJP, el gobierno le hacía una detracción del 15% de la coparticipación federal a las provincias, a las que transfirieron y a las que no transfirieron, para sostener el sistema público que cada vez iba achicando la cantidad de aportantes porque iban pasando al sistema de capitalización. Hubo provincias que hicieron juicio, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Entre Ríos, y la provincia de Buenos Aires fue la única que no hizo juicio. Para mí no defendió bien los derechos de los bonaerenses, y esa deuda es la que reclaman varias provincias que llegaron a la Corte y que ganaron ese juicio. No tener ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad pone en estado de zozobra y de incertidumbre el pago de jubilaciones y pensiones. Convengamos que hoy en la República Argentina cada jubilado o jubilada cobra su jubilación con un 55% que lo componen aportes y contribuciones, y el 45% restante está compuesto por aportes fiscales. Es decir, que el fondo tiene, digamos, una función muy, muy importante y que es muy sensible para asegurar el pago de jubilaciones y pensiones. Las cajas provinciales no transferidas, que tienen déficit, en el caso de la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe, tiene un déficit del orden de los más de 150.000 millones de pesos por el año 2023. La provincia de Buenos Aires, que tuvo un déficit de más de 220.000 millones de pesos. Bueno, obviamente que requieren de este fondo, y al no transferirle esos fondos, la Nación lo que pone también en riesgo es el pago de jubilaciones y pensiones en cada una de esas cajas que no fueron transferidas de las provincias a la Nación. Así que ahí hay una puja muy importante. Lo que no puede hacer el gobierno es tomar en los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pasarlo al Tesoro Nacional o a rentas generales para salvaguardar la situación, digamos, económica de la gestión en general, en este caso del gobierno actual. Juan Carlos, buenas noches. Los saluda Leandro Dario. Si efectivamente el gobierno, de alguna forma, el Tesoro, se hace cargo de ese Fondo General de Sustentabilidad, es decir, si ANSES se lo transfiere,
¿podría eso disparar nuevos juicios de jubilados por el uso de esos fondos porque no son utilizados justamente para las jubilaciones? Y sí, absolutamente, porque esos fondos, digamos, son fondos afectados. Son fondos que están afectados o al pago de jubilaciones y pensiones o están afectados al pago de los juicios de reajuste por las malas liquidaciones en el haber inicial que hace el ANSES de manera sistemática. Entonces, este es un tema que va a generar muchísimos inconvenientes si el gobierno decide utilizarlo. Es más, así lograr hacer un pacto mediante una ley, va a haber presentaciones para declarar la inconstitucionalidad de una ley en particular o de un artículo en particular de una ley que establezca la utilización de los fondos de garantía de sustentabilidad para otro objeto que no sea el de pago de jubilaciones y pensiones. Juárez, le hago una última pregunta para cerrar. ¿Cree que hay margen en el pacto de mayo al que convocó Milei para resolver dentro de una reforma previsional esta discusión que ya tiene tantos años entre las provincias de la nación por estas deudas? Y yo creo que en realidad lo que hay que ver es la integralidad de los sistemas, el tema de tratar de compatibilizar o armonizar todos los sistemas. Y la otra cuestión es que la deuda que tiene la nación con las provincias, digamos, las tiene que pagar inevitablemente. Ahora, ¿cómo se llegará a ese pacto? Yo creo que en la forma que hoy está presentado es muy difícil que se apruebe, porque un pacto en un gobierno democrático implica diálogo, implica discusión, implica consenso e implica que nadie le impone nada a nadie, sino que hay un acuerdo general que tiene comunes denominadores para resolver el tema previsional, el tema social, el tema laboral, el tema productivo. Tal cual aparece hoy esa propuesta, creo que tiene serias dificultades. Juárez, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, hasta siempre. Y lo decía ayer Leandro, según la CAME, las actividades del sector minorista cayeron dramáticamente. Uno de los sectores más afectados son las farmacias. Cayeron 40% las ventas en los primeros meses del año. Claro, por el aumento de los precios. Por ejemplo, el papel higiénico que subió 60%. Farmacias vacías. En esta farmacia y perfumería en el corazón de Constitución se siente fuerte la disminución de clientes. Según la CAME, las ventas bajaron casi un 40%. Desgraciadamente es así, entre un 40 y un 50% te diría también. En el caso nuestro, que es un barrio popular, donde hay mucha gente de paso, mucha gente que vive, nos bajó muchísimo en cantidad de unidades. Y también en los productos más caros casi te diría que están quietitos en el estante. Los empleados de esta farmacia nos cuentan que hace exactamente un año, a esta hora, había una gran actividad con muchos clientes. Sin embargo, ahora está muy tranquilo. Te diría que hace un año, a esta hora, yo no estaría haciendo la nota. Directamente, estaría ahí en el mostrador atendiendo y los chicos, gente ayudando con la perfumería y todo. Pero no levantó de febrero a hoy, o sea, seguimos en la misma tónica. Así como entran, salen, se los atiende enseguida. La mercadería aumentó muchísimo de precio. Yo te puedo decir que en farmacia, en los últimos 3-4 meses, y un medicamento puede haber aumentado hasta casi un 150%, y algunos más. Perfumería, calcularle un promedio de un 200%. Aumentó muchísimo más la perfumería que los medicamentos. La inflación castigó a los compradores y a los comerciantes. Las altas actualizaciones de precios hacen que los pacientes que necesitan una medicación opten por segundas marcas, genéricos o incluso interrumpan tratamientos. Eso hace que se vendan menos unidades o que la gente, por ejemplo, elija una segunda marca. O en el caso de medicación, desgraciadamente hay gente que compra la mitad de lo que precisa. En lugar del tratamiento del mes, llevar el tratamiento, 10 días, veo en 10 días si puedo seguir. En el sector perfumería, en tanto, hacen grandes esfuerzos para dar ofertas y generar ventas. Un caso emblemático es el del papel higiénico, que en los últimos días subió a un 60%. En esta farmacia se las arreglan como pueden para dar mejores precios. Compramos a granel y empaquetamos para poder mantener un precio accesible. Esa es la verdad. O sea, cuando antes teníamos primera marca, con su paquetito, con todo, y bueno, estamos con eso, porque si no, primero que no lo vendés, después que es una aberración el precio, así nomás o sea, no tiene gollete.
Más allá de la creatividad para vender papel higiénico, lo cierto es que también contaba situaciones dramáticas, ¿no? Los que tienen que elegir si continúan o no con un tratamiento. Nos acompaña Marcelo Peretta, que es doctor en farmacia y bioquímica. ¿Eso se nota en todas las farmacias esto? Lamentablemente sí. Que eso es lo más grave. Cuando 2 de cada 10 pacientes dejan de consumir los medicamentos recetados, por ejemplo, para enfermedades crónicas que vos tenés que tomar todos los días la medicación, ahí tenés el riesgo sanitario evidente, ahí tenés el peligro de perjuicio en la enfermedad y el riesgo de vida de esos pacientes. Ese es el verdadero problema que se enfrenta el sector y la gente, porque esto venía mal, indudablemente, pero el agravamiento ocurre a partir del decreto 7023 y el decreto reglamentario 63. El decreto de necesidad de urgencia. De necesidad de urgencia, con lo cual, viste, en ese decreto que aparecían 600 artículos, bueno, había cerca de 20 artículos para, entre comillas, desregular la actividad farmacéutica, pero el mercado puede servir para bajar el precio, esperando, de los automóviles, de los celulares, de las computadoras, decía, de insumos que vos podés esperar hasta que bajen el precio por reglas de mercado. No en el caso de los medicamentos. Si necesitas la pastilla para la presión, no podés esperar. La necesitas ya. ¿Por qué? Porque si hoy no la tomás, mañana no la tomás, pasado tu perjuicio en la salud, está claro. Marcelo, ¿y en qué afectó el decreto al mercado, digamos, para generar esta situación donde la gente no puede comprar? Primero que concentró el precio, porque los que fijan el precio de los medicamentos y de los insumos que decían ahí de perfumería, son 300 laboratorios en la República Argentina. El decreto, bajo un título, digamos, falso, porque se decía, se promueve la competencia y la baja de precios de los insumos farmacéuticos, algo que es atractivo, cuando te dicen, che, más competencia, bajar el precio, bueno, a ver de qué se trata. En realidad concentra el sector farmacéutico porque los 300 laboratorios no le genera competencia, donde hay un solo proveedor de insulina, sigue habiendo el mismo, donde hay un solo proveedor de psicofármacos, sigue habiendo lo mismo y así. Y en realidad se desregula el punto de venta, es decir, la farmacia, y además se devalúa la categoría del medicamento porque aparecen los medicamentos en kioscos, en estaciones de servicio, en supermercados, algo que ya se había probado. Hay competencia para la farmacia, pero no hay competencia entre productos. Exacto, del productor, que con realidad que sacrifica el precio, ¿no es cierto? Con lo cual vas a tener más automedicación, más riesgo, más incumplimiento terapéutico, más perjuicio para la salud de la gente, pero el precio cada vez más alto. Un dato objetivo, desde que asumió el presidente, la inflación medida por el INDEC aumentó 46%, fue de 46%. Los medicamentos en ese mismo periodo aumentaron el 98%. Es un dato objetivo que el decreto no sirve y pasa lo que decía el farmacéutico recién. La gente llega a la farmacia, mire cuánto vale la receta y lleva la mitad de los medicamentos que necesita. Hay ya farmacias fundidas, no solamente porque venden el 40% menos, como bien decían ustedes en el informe, y hay también trabajadores farmacéuticos que perdieron su trabajo. Un sector que estaba sin problemas laborales, Marcelo, hoy los tiene. Vos tenés diálogo, buena relación con Patricia Bullrich, que hoy es ministra de este gobierno. ¿Le pudiste manifestar esto que está pasando? Todo. ¿Qué me dice Patricia? Mira, Marce, así me dice, literalmente, no tengo la lapicera. Es decir, puedo hablar de todas cuestiones que tienen que ver con la seguridad, porque soy ministra de Seguridad, pero no tengo acceso a todas las cuestiones económicas y todas las cuestiones sanitarias. ¿Qué me dice Patricia? Habla con Russo. Russo es el ministro de Salud. Pido entrevistas desde el sector farmacéutico para que el ministro Russo nos atienda. No nos atiende. Nos devuelve inclusive una nota diciendo que no nos puede por razones de agenda atender. O sea que no le importa el perjuicio que está teniendo hoy la salud y los jubilados. Ustedes hablaban, vos en tu editorial muy bien, hablando del tema previsional y los jubilados, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los mayores afectados o perjudicados cuando aumenta disparadamente el precio de los medicamentos? Los jubilados, porque por más que tienen una cobertura determinada en el precio de los medicamentos por el PAMI, no alcanza. Y ese porcentaje que deben pagar, sea el 20, sea el 30, sea el 50, cada vez es más. Entonces, también ellos están perjudicados. No hay respuesta. Tenemos un ministro de Salud que no da la cara, no sabemos, digamos, qué objetivos tiene para la salud de la República Argentina. Eso sí, le dio un negocio monopólico, te diría, a los laboratorios, que ya venía bastante concentrado, pero absolutamente concentrado. Y dijo algo, mira vos, el farmacéutico decía recién, mira, nos piden las segundas marcas. ¿Sabe qué hizo este gobierno con el decreto 6324? Eliminó la competencia por marcas, eliminó, viste, que el médico ya no podía recetar una marca y tenía que recetar el genérico. De la época de volvió a la receta por marca. O sea que obliga a la gente, en un país crítico, pobre como es el nuestro, a pagar el medicamento más caro.
Eso es lo que ha hecho. Si el visitador médico, el que anda recomendándole a los médicos, hace bien su trabajo y logra meter un producto, finalmente terminan pagando eso en la farmacia. Yo te diría, es la oportunidad para los APM. El sindicato de APM va a estar muy contento porque vuelve, como hace 20 años o 22 años, la posibilidad de que el sindicato convenza al médico de recetarlo más caro, lo cual es inaceptable en un país pobre como el nuestro. Si viviéramos en Londres o viviéramos en Estados Unidos... ¿No volvieron para atrás con eso? No, al contrario, lo confirmaron. Sobre un título mentiroso y vamos a reglamentar el derecho del paciente a elegir, le quitaron el derecho del paciente a elegir, que es justamente que elija la marca más barata. Hoy no puede, hoy tiene que comprar la marca que recomienda el médico. ¿Por qué? Porque si el farmacéutico te cambia la marca por una marca más económica, se somete a una auditoría y por lo tanto podrían no pagarle esa receta. Viste que hay un copago que debe de liquidarte el sistema y después pagarte la obra social. Bueno, podrían no pagarle, con lo cual no va a sustituir, no se arriesga a sustituir el medicamento. ¿Estaban reprimidos los precios antes de que asumiera este gobierno, los precios de los medicamentos o no? Porque vos recién contaste que aumentaron el doble que la inflación. No. Nosotros lo veníamos midiendo. ¿Te acuerdas que en la época de Alberto Fernández había acuerdos con las cámaras farmacéuticas? Sí, me acuerdo. Que decía, che, vamos a congelar el precio con las 3 cámaras, Silfa Químico Operal, decir, che, vamos a congelar el precio de los medicamentos o vamos a lograr que aumenten por debajo de la inflación. Claro, pero era un acuerdo de palabra. No es un acuerdo firmado que diga, che, si vos no cumplís esto, pasa esto. No es de palabra. Con lo cual no se cumplía. Claro, la Cámara se sacaba la foto con el presidente Alberto Fernández o con la ministra Carla Bisotti y dice, che, los medicamentos no van a aumentar por encima de la inflación. Falso. Después el farmacéutico ponía la cara en la farmacia porque el paciente lo veía. Es decir, che, pero cachito, el mes pasado yo pagué este precio. ¿Por qué este mes pago este? Mucho más de la inflación. No daban nunca una explicación y nosotros veníamos advirtiendo que aumentaba por encima de la inflación. O sea que no estaban reprimidos. No hay, en otras palabras, no hay ningún justificativo para que los laboratorios aumenten descaradamente el precio de los medicamentos como hicieron. Lo hacen porque pueden y saben que en este gobierno inclusive van a estar más facilitados y menos controlados para hacer lo que quieran. Y con esta caída del dólar y también del consumo, ¿no tendrían que retrotraer precios? Sí, por supuesto que deberían, porque si ellos están de acuerdo con este gobierno, inclusive para apoyarlo al presidente, a los cuales ellos están de acuerdo porque va a ir con medidas, digamos, en favor del empresariado, deberían ser más prudentes, y máxime que venden un insumo para la salud, porque no venden un producto que, digamos, no es esencial. Es esencial el medicamento. Entonces, si yo ya gano, digo, el sector farmacéutico, 1000% de rentabilidad promedio, espero porque este gobierno me va a apoyar. No era como el gobierno kirchnerista, entre comillas, que por lo menos te asustaba con alguna medida. No, este gobierno te va a apoyar. No esperan, es decir, aumentan porque quieren, aumentan descaradamente, no le importan. Inclusive si venden menos, prefieren porque producen menos, pero no están dispuestos a arriesgar la rentabilidad, con el riesgo de que la gente no reciba los medicamentos que necesita esencialmente. Y el gobierno, por otra parte, que dice, mira, vamos a analizar cuestiones que tienen que ver con los convenios. Hay un sector de la seguridad social que recibe gratuitamente los medicamentos oncológicos que son muy caros para la gente que no los puede pagar. Suspendió ese contrato porque hay irregularidades, no me cabe duda que las hay, pero en el medio hay pacientes que no están recibiendo sus medicamentos. Que no están recibiendo los medicamentos. Preocupante la situación. Lamentablemente sí. Gracias, Marcelo. Por gracias a ustedes. Cita clave hoy en los Estados Unidos, primarias republicanas y llegó el supermartes. ¿Qué es el supermartes? Son las elecciones justamente las internas para definir cuál va a ser el candidato republicano en las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, donde compiten el expresidente Donald Trump, el gran favorito, y su retadora, la dirigente Nikki Haley, que fue la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. ¿Por qué supermartes? Porque la elección es en 15 estados distintos, donde se definirá delegados para la convención republicana. Los platos fuertes son Texas y California, porque reparten más delegados que otros estados. ¿Qué puede suceder hoy? Si Donald Trump obtiene una mayoría de delegados, gana la contienda, gana la primaria republicana y sería el candidato en noviembre que competiría contra el presidente Joe Biden. Los resultados en muchos estados se van a conocer recién a la medianoche de Argentina, pero el gran candidato Donald Trump corre con el caballo del comisario, quiere ser de vuelta candidato, quiere ser de vuelta presidente en los Estados Unidos.
La tormenta invernal Fedra está afectando el viejo continente, regiones de Europa, el centro y el oeste, pero particularmente el sur de Francia y el norte de Italia. Nevadas intensas, fuertes vientos y algunas avalanchas, como las imágenes que les estoy mostrando. Debido al temporal, más de 6.000 personas están aisladas en el valle de Aosta, cerca de los Alpes italianos y de Monte Blanco, a causa de una avalancha que ha bloqueado la entrada del túnel que conduce a la localidad de Gressoney. Todo esto es el norte de Italia. En esta región hay más de 15 localidades pequeñas que se encuentran completamente aisladas debido a la cantidad de nieve acumulada y a la cantidad de rutas que se encuentran cortadas por la acumulación de nieve. Las temperaturas atípicas para marzo ya aflojan normalmente cuando termina el invierno las temperaturas, pero en esta ocasión hasta 15 grados bajo cero. Y venimos para América y algo bastante inusual se vivió y se pudo tomar con cámaras sobre Utah, porque vientos fuertes, pero esta vez no vinieron acompañados ni de lluvia ni de granizo, sino de una cantidad de arbustos impresionante. Claro, tiene que ver con que hay semidesierto en gran parte de ese estado norteamericano, vienen también de un invierno bastante frío y seco, pero la localidad de South Jordan, en el sur de Utah, amaneció con un fenómeno poco común que es la invasión de arbustos rodadores. La acumulación de pasto de arbustos era tal que alcanzaba a tapar algunas viviendas en el centro de esa localidad. Claro, tuvo que haber rápidamente un despliegue de personal de defensa civil de los bomberos locales porque son altamente inflamables y en caso de desarrollarse algún incendio ponía en peligro a gran parte de esa región y de la localidad. Como ven entonces, arbustos rodadores en Utah. En la rural, Martín Burati no está rodeado de arbustos voladores, sino de fanáticas de Luis Miguel. Damián, ¿cómo estás esta noche? Lo tenía que decir, perdón. Bueno, estamos aquí del lado de afuera donde quedaron las fanáticas que no pudieron entrar, lógicamente, porque lo que estamos viendo hoy es una cena show con un plato bastante caro, bastante saladito, que no está al alcance de todos, pero muchas de estas fanáticas que hoy estamos viendo aquí, que vinieron a acompañar a su ídolo, mañana seguramente van a estar en el campo argentino de polo o en los próximos días. Algunas tienen ticket para los 3 días que se va a presentar aquí en Buenos Aires, incluso algunas también para el próximo 12, que va a estar en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Pero vamos a recorrer un poquito acá, porque mirá, entre todas las fanáticas, acá tenemos a una, mirá este cartel, es su cumpleaños de 15, ¿es tu cumpleaños? Sí. ¿Y qué haces acá festejando tu cumple? Y bueno, nada, soy fanática de Luis Miguel desde que tengo uso de razón y quería venir. ¿Cómo es que una chica de 15 años es fanática de alguien que por ahí es de una generación anterior, no? Y porque mi abuela lo escuchaba, después lo escuchó mi mamá y bueno, lo escucho yo también desde chiquitita, entonces me empezó a gustar. ¿Y el cartel es porque esperabas que te viera y te saludara? Sí, o que pudiera entrar por lo menos. Bueno, no fue posible. ¿Tenés ticket para los próximos días? Tengo uno para campo el 9. Bueno, ahí lo vas a poder disfrutar seguramente. Bueno, esto es nada más un ejemplo de cómo fue la travesía de los fans durante el día de hoy con Luis Miguel en la Argentina. Pero más temprano estuvimos en el Four Seasons, donde está hospedado Luis Miguel, y allí nos encontramos con muchas de sus fans que hicieron todo un día de acampia. ¿Hace cuántas horas están? Y unas 6 horas, más o menos, 6 horas. ¿Tenés tu ticket ya? Sí, obvio, para los 3 días. ¿Los 3 días? Sí, siempre vamos a todo. ¿Lo pudiste ver en estas últimas 6? Lo vimos, sí. Contame. Nos saludó, la verdad que súper bien. Estamos re contentas y ansiosas porque empiece el show. Ahora voy a cumplir 49 mañana, pero tenía 7 años, pasé por una disquería en Trelew, lo escuché cantar y busqué mis ahorros y me compré el primer cassette. Miren lo que estoy hablando, cassette, chicos. Y bueno, a partir de ahí fue un amor incondicional. Yo soy de Chubut, de Trelew. Un montón de viaje. 480 kilómetros para verlo. Lo seguiría hasta el fin del mundo igual, todo por él. Ya volvemos con más noticias a las 20:30.
la Liga Turca es candidato al blooper del año, Juan Cruz. Sí, probablemente. Y es cuestión de que sea el blooper del año. Ojo, estamos en marzo. Esto recién empieza, hay ligas que están desarrollándose, pero la verdad es que me parece que, nunca mejor dicho, tenía la cabeza en otro partido este muchacho. Y el arquero me parece que tampoco lo vio. Esta es toda del defensor y del delantero. Nacho, ¿cómo va a estar el resto del día, lo que queda del día en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, cerramos este martes con cielo despejado, con tiempo fresco, 19 grados 8 décimas. A esta hora la temperatura sobre Buenos Aires, el viento leve del este, la humedad 58% y la presión normal 1013 hectopascales. Por supuesto, es la unidad de la presión. Y atención, porque claro, la temperatura va a continuar descendiendo. Y mañana, bien temprano, no se descarta la probabilidad de que se formen algunas neblinas, algunos bancos de niebla, sobre todo en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. El cielo se va a presentar despejado después de la salida del sol. Mira, mañana el sol sale a las 6:46. Cada vez se acortan más, a razón de 1 minuto cada día. El viento va a empezar a soplar mañana del sector norte, la humedad 65%. La máxima bastante más alta que la que tuvimos hoy y ayer, 24 grados. El viento del norte, la humedad 37%. Y mirá la temperatura que tenemos previsto para mañana a la noche, poco cambio. Vamos a tener unos 21, 22 grados, tiempo templado con viento leve del norte y la humedad en promedio cercana al 50%. Así que otro día con buen tiempo, a disfrutar de mañana, porque a partir del día jueves más nubosidad y se esperan lluvias para el viernes, otra tanda de lluvias el sábado. Fin de semana también. Se abre una ventana ahí de inestabilidad que ya les adelanto la semana que viene con mucha agua. Gracias, Nacho. Por favor. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Nosotros vamos a reencontrarnos mañana con más noticias a las 20:30. Chau.